Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Red de Recursos Humanos. Somos una comunidad de profesionales que ha compartido conocimientos, experiencias y buenas prácticas en gestión de personas por más de 14 años. Nos une el deseo de colaborar y generar valor desde recursos humanos. Queremos aprender en conjunto y prepararnos para hacer frente a los importantes desafíos que tenemos en el mundo de hoy y del futuro. Acompáñanos en un nuevo capítulo de El Podcast de la Red. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Soy Andrea Donaire, directora de proyectos de la red. Y hoy día tengo una tremenda invitada con la que vamos a conversar sobre mapeo de talento y cómo podemos medir potencial. Les voy a presentar a María José Goicolea. Con más de 20 años de experiencia, María José es socia y Office Managing Partner de Alto Impacto. Se especializa en la gestión estratégica de talento, incluyendo tanto el diagnóstico científico de personas, equipos y organizaciones, como el desarrollo de talento y potencial. Su expertise se centra en procesos de búsqueda de ejecutivos, selección científica, identificación de potencial y liderazgo, assessment ejecutivo, planificación de sucesión, desarrollo de talento, soporte a mesas de calibración, coaching ejecutivo, entrenamiento de habilidades, desarrollo de equipos de alto rendimiento y proyectos de fortalecimiento de cultura y transformación organizacional. A lo largo de su carrera se ha desempeñado en empresas y consultoras como Alto Impacto, Korn Ferry International, Telefónica, Seminarium International y Laborum.com. Le damos la bienvenida entonces a María José. Hola María José, ¿cómo estás? Hola Andrea, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, muy bien también. Con un poquito de frío hoy día, pero bien. Súper. Oye, me gusta tenerte acá para conversar de este importante tema. Entonces, te empiezo preguntando, ¿qué es un mapeo de talento y potencial? ¿Qué sería eso? Muchas gracias Andrea por esa pregunta. Definir mapeo, creo que primero nos convoca a definir potencial. ¿Qué es potencial? A nosotros nos llegan muchos clientes, muchas personas que nos preguntan o nos piden, quiero medir potencial. ¿Cuánto vale? ¿Ah? ¿Cómo se hace? Y nosotros lo primero que le preguntamos de vuelta es, ¿potencial para qué? ¿Qué es lo que quieres saber de una persona? El potencial, todo el mundo tiene potencial. El potencial debiese siempre llevar un apellido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para mapear potencial es entender qué es potencial en mi organización. Sentarnos, definir un perfil de potencial. Si nos referimos a potencial como potencial de liderazgo, si nos referimos a potencial como potencial para crecer o para aprender dentro de la organización, o si nos referimos a potencial para asumir un cargo determinado. Podemos tener un perfil, muchas empresas tienen un perfil de potencial o tienen un perfil para familias de cargo. Entonces yo puedo medir o predecir el potencial que tiene esa persona contra un perfil X, ¿no es cierto? Contra una determinada estructura de características que quiero medir, más que estructura de características que quiero medir para esa persona. Entonces pasa primero por definir eso. Muchas compañías tienen un perfil de potencial, algunas no lo tienen todavía y es ideal que cuando quieren medir potencial no sea así a dedo, porque normalmente es en base a... normalmente el mapeo potencial o la evaluación de potencial se da de forma descendente. El jefe dice, esta persona tiene mucho potencial o no tiene potencial, o tiene un potencial medio, pero es un poquito intuitiva la medición. Entonces, para mapear el potencial, en el fondo, primero sepamos qué vamos a medir. ¿A qué le llamamos potencial? ¿Qué es potencial dentro de mi organización? Y luego, la idea es medir de forma objetiva a las personas en base a ese perfil o en base a esas características que determinamos que eran potencial en mi organización. Una vez que hacemos eso, ya sea con herramientas científicas, con assessments, con inventarios de personalidad, con herramientas cognitivas, con lo que sea que vayamos a medir, o bien con entrevistas, o bien con una evaluación descendente de un jefe o con un 360, pero alrededor de las mismas características que definimos que eran potencial y de la forma más objetiva posible. Lo importante es que sean herramientas que tengan métricas, que sean objetivas,
que midan comportamientos, ya sean, pueden ser, si no son herramientas como inventarios de personalidad o herramientas cognitivas, si no son ese tipo de herramientas, pueden ser entrevistas, pueden ser pautas de comportamiento. Lo importante es que esas pautas de comportamiento tengan métricas y que todos los evaluadores, por ejemplo, si hay una evaluación de potencial donde participan más de una persona, habitualmente se hace un comité y se hacen mesas de calibración, que todos manejen la misma métrica, que todos estemos hablando el mismo idioma, para que sea justo y también para que sea objetivo, que no sea intuitivo, como esto que decíamos, claro. a dedo, Sí, digo a yo, ver. y me tinca O que. de guata, sí. Sí, porque ahí aparecen un montón de sesgos, me imagino, ¿no? Como inconscientemente. Absolutamente. Y lo otro que es importante a la hora de mapear talento es entender que desempeño es distinto a potencial. Y yo creo que esa es una de las cosas que confundimos más frecuentemente. Desempeño no es igual a potencial. Que una persona se desempeñe bien en el cargo actual no significa que va a tener un buen desempeño en un cargo futuro o en un cargo superior o incluso en un cargo lateral. Tiene mucho que ver con, es un poco, cuando hablamos de potencial, es como decir los dedos para el piano, yo tengo para hacer ciertas cosas. Dadas mis características de personalidad, es altamente probable que yo haga ciertas cosas, y esto es estadística, no es que lo diga yo, es estadística y los estudios científicos, pero si yo tengo ciertas características, es altamente probable que yo haga ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo sociabilidad alta, es altamente probable que yo entable conversaciones con otras personas, que hable harto, que le converse al señor en el ascensor, que le converse al señor en el supermercado, que interactúe mucho, que si me invitan a un happy hour vaya, que si me invitan a almorzar también interactúe, que planee cosas yo para interactuar con otras personas. Por lo tanto, es altamente probable que yo tenga potencial, por ejemplo, para las ventas o para roles que tienen que ver con mucha interacción, con servicio al cliente. Por lo tanto, bueno, obviamente son más variables que se miden, no es solamente esa, pero es un ejemplo como más visible de conceptualizar. Entonces, si yo tengo sociabilidad baja, lo más probable es que lo pase súper mal haciendo eso, porque no me gusta interactuar con extraños, porque no me gusta conversar, me carga la conversación de pasillo, está como cosa media light, no me gusta. Entonces es muy poco probable que yo me desempeñe bien. Lo puedo hacer, pero me va a costar una enormidad y probablemente lo voy a pasar súper mal. Entonces, cuando mapeamos talento, lo que hacemos es medir a las distintas personas dentro de la organización, incluso fuera de la organización cuando estoy haciendo, no sé, cuando estamos haciendo búsqueda o estamos haciendo evaluaciones laborales y colaborales, también mapeamos talento. Pero usualmente lo que nos piden o lo que hacemos dentro de las organizaciones, cuando somos gerentes o cuando estamos en las áreas de identificación de talento dentro de las organizaciones, lo que nos piden es cuénteme más o menos cómo está mi talento en mi área, cómo vamos a mirar hacia el próximo año el desarrollo de carrera de las personas, etc. Entonces lo que hacemos es evaluar a varias personas, muchas personas, ojalá tengamos mapeado todo nuestro talento y entender, uno, ¿qué los motiva? No solamente qué habilidades tienen, sino que qué los motiva, el potencial que tienen para desplegar tales o cuales competencias. Si son aquellas que tienen que ver con mi perfil, o bien son con mi perfil de potencial, el perfil de potencial que yo he creado, digamos, el potencial general, si le podemos llamar de alguna forma, o bien si tiene potencial para otros cargos que están dentro de la organización que no necesariamente tiene que ser subir jerárquicamente dentro de la organización. Claro. Entonces, mapear talento tiene que ver con eso, con saber qué habilidades tienen las personas que los va a hacer trabajar de forma más contenta, porque cuando yo no tengo habilidades para algo, me ponen a trabajar en eso, probablemente no lo voy a pasar bien. No voy a trabajar tan contento ni tan motivado, y esa es la otra patita, saber cuáles son sus motivaciones. Identificar, las personas hay distintas
frameworks, distintos marcos de trabajo o de estudio, digamos. Nosotros trabajamos con unos, son 10 valores centrales que nos dicen el estilo de liderazgo que va a tener la persona, dónde se va a sentir más cómodo trabajando, qué tipo de ambientes va a tender a crear a su alrededor, dado que esas son las cosas que valora y lo motivan, y que al final también son sesgos inconscientes que tenemos las personas. Cuando una persona valora el reconocimiento, por ejemplo, es altamente probable que tienda a reconocer a otros, porque cree que es bueno, porque siente que es bueno. Por lo tanto, tiende a favorecer ambientes y a premiar cosas que sucedan en el ambiente que vayan a favor de poder vivir ese valor. Claro. Y generalmente es posible que también tienda a castigar comportamientos que van en contra de ese valor. Entonces, nos habla mucho de la motivación de si una persona, por ejemplo, no tiene una motivación de poder o no tiene una motivación de comercio, no saco nada yo con ofrecerle un puesto superior si eso no lo motiva. A lo mejor no quiere ser jefe, a lo mejor no quiere ser gerente, quiere mantenerse en el cargo que está y que está pasando regio, que está pasando súper bien. Y al final estamos forzando a una persona. Sí. Oye, y bueno, tú nos mencionaste ahí que no es lo mismo desempeño que potencial, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia entonces entre talento y potencial? ¿Es lo mismo o estamos hablando de cosas distintas? Depende de cómo lo planteemos, depende también de quizás la jerga interna. Hay muchas empresas que esos procesos de identificación de potencial los llaman identificación de talento. Entonces, tiene que ver un poco como la concepción de la palabra, cómo la usamos dentro de nuestra organización. Talento puede ser potencial, como puede ser habilidades que yo tengo, pero puede estar muy relacionado a la palabra potencial. Usualmente lo vemos usado como sinónimos. No necesariamente son sinónimos. No me atrevo yo a decir cuál es la diferencia. Sería responsable de mi parte de decir, mira, esto es esto y esto es otro, porque depende de los contextos en los que se usa. Pero me gusta a mí usar la palabra potencial porque el potencial, dadas las características que tenemos las personas, es el desde, es de donde partimos nosotros. Y uno podría decir, ok, dado que tengo este potencial, tengo este talento, ¿sí? Lo podría usar como de forma, como sinónimo, ¿no es cierto? Dado que tengo este potencial, es altamente probable que haga esto, por lo tanto tengo este talento. ¿Podría eso ser una forma de explicar? Claro, de entenderlo. A mí, como mi cabeza lo organiza, es como que a lo mejor el talento es lo que yo ya tengo, mis habilidades, mis competencias, lo que yo hoy día soy. Cuando yo escucho potencial, me imagino como todo lo que podría hacer, lo que podría desarrollar. Entonces, no sé, pues cuando haces evaluación de potencial de liderazgo, por ejemplo, es como esta persona podría convertirse en un gran líder. Como que quizás para mí responde un poco a esa pregunta más de futuro, ¿no? Como de posibilidad. Vale. O sea, a lo mejor estoy viendo por otro lado. Efectivamente, esa es una buena mirada. Efectivamente, a ver, el potencial, ¿cómo lo concebimos nosotros? Y ahí esta es una visión respecto de cómo nosotros, en Alto Impacto y en lo que nosotros hacemos, cómo concebimos el tema del potencial. A mí me gusta hablar de dos tipos de potencial. Y quizás esto se acerca más a lo que estás diciendo tú. Me gusta hablar del potencial 1.0, que es esta cosa que te digo yo que es el desde. Son las características que yo tengo, las habilidades que yo tengo. Y esto no es que yo nazca con esto, nazca con ciertas habilidades, es que yo las fui desarrollando a lo largo de mi vida. Son estrategias que yo usé para moverme en el mundo que me di cuenta que funcionaban. Y por eso desarrollé más unas que otras. Y fui a jugar a la pelota al parque y le tiré la pelota a un niñito, el niñito me la tiró de vuelta, empezamos a conversar y me fue bien. Y eso me pasa muchas veces a lo largo de mi vida. Lo más probable es que yo desarrolle la sociabilidad y la interacción y todo eso porque me fue bien. Pero si yo hice lo mismo, llegué y me pegaron un combo de vuelta y no logré jugar, que era mi objetivo, lo más probable es que yo, y eso me pasa muchas veces, esto es una caricatura por supuesto, pero me pasa muchas veces a lo largo de mi vida,
es muy probable que yo tienda a interactuar menos porque no me fue bien, no me fue cómodo, lo pasé mal, y desarrolle otras habilidades. A eso le llamamos esta cosa como del desde que te digo yo, que es desde donde yo parto, es mi esencia. Cuando estoy controlando mi personalidad y cuando dejo de controlar mi personalidad, estas son las cosas que aparecen. Tengo unos comportamientos que cuando estoy controlando mi personalidad, cuando no estoy bajo estrés, ¿no es cierto? Cuando no estoy muy cansado, uso unas herramientas. Y cuando estoy muy cansado, muy estresado, agobiado, atareado, en una situación de crisis, que usar otras herramientas. Claro. Pero todo eso es parte de mi potencial, ¿no es cierto? Es desde donde yo parto. Todo desde ahí para adelante es desarrollo. Y si no creyéramos en el desarrollo, no podríamos estar en esta red. Entonces, todas las personas, como te decía, tienen potencial y pueden desarrollarse. Una persona que tenga bajo potencial de liderazgo no significa que no puede ser un buen líder. Significa que tiene que hacer más trabajo, porque hay ciertas cosas que no lo son tan espontáneas. Oye, María José, ¿y qué beneficios tiene hacer un proceso de mapeo como este que nos estás contando? Bueno, uno de los grandes beneficios de tener mapeado nuestro talento es que es poder mirar nuestro mapa para poder identificar talento que a lo mejor no sabemos que tenemos. Por ejemplo, hay personas que podrían estar, han estado toda la vida en finanzas, por ejemplo, que podrían tener características y habilidades para desempeñarse en roles comerciales. Y nunca lo habíamos pensado porque siempre han estado en esa área. Mirar los motivadores también nos ayuda, los motivadores de las personas dentro de este mapeo, nos ayuda a entender hacia dónde les gustaría crecer. Las personas que tienen, ¿no es cierto?, que tienen motivaciones de poder y de comercio, les motiva a crecer en temas financieros, les motiva a crecer hacia arriba en la organización. Y la gente que no tiene esas características, a veces no quiere seguir creciendo hacia arriba, quiere seguir especializándose, por ejemplo. Claro. Y tener mapeado ese talento nos permite que cuando se nos produce, por ejemplo, una vacante interna, podamos mirar nuestro mapa y decir, mira, vámonos por aquí, vámonos por acá. Podemos mapear el talento que tienen las personas para distintos tipos, como te decía al principio, distintos tipos de perfiles, distintos tipos de cargos. Por lo tanto, podemos tener un perfil comercial ya guardado, diseñado, y contrastar los resultados o las características que tiene esta persona contra ese perfil. Es decir, mira, esta persona tiene potencial para hacer esto. Nunca lo habíamos pensado. Mira, probemos aquí, ofrezcámosle esto. Me parece súper importante eso, sobre todo ahora que en algunas áreas se están automatizando tantas cosas y hay puestos que están cambiando, hay puestos que están desapareciendo. Entonces, qué importante poder como mapear y ver dónde podemos reubicar a esas personas que a lo mejor ya no van a poder seguir haciendo el trabajo que hacían. Y sobre todo, además, lo que dices tú tiene mucha razón, sobre todo porque cuando se nos produce una vacante, tendemos a pensar que tenemos que salir a buscar afuera. Claro. Y muchas veces el mejor talento está dentro y no lo sabemos. Entonces, hacer un proceso de mapeo de talento nos sirve para muchas cosas. Y aquí me desvío un poco de tu pregunta inicial, pero nos sirve para muchas cosas. Nos sirve para planificar sucesión, nos sirve para los procesos de calibración de talento que hacemos todos los años, ojalá que los hagamos. Nos sirve para identificar talento de cosas distintas, identificar motivaciones de cosas distintas que pueden tener las personas, diferente a su rol actual. Y ahí es donde entra esta diferencia que decimos, desempeño es distinto que potencial. Esta persona se puede desempeñar muy bien en este rol, pero no tener dedos por el piano para subir al siguiente nivel, pero sí para cambiarse de área y estar en otro rol paralelo, e igualmente tener un crecimiento dentro de la organización, una mayor especialización, un crecimiento hacia un área distinta. Uno tiende a pensar siempre que la persona quiere crecer hacia arriba. Sí, especialmente en las organizaciones que son más jerárquicas y que tienen como estructuras muy marcadas. Uno dice, es que le voy a dar la oportunidad de crecer ofreciéndole un cargo más superior. Como si fuera la única forma de crecer también. Exactamente, y además que en el fondo
no hay suficientes cargos de gerente general ni de gerentes de primera línea para todo el mundo, y no todo el mundo los quiere. Entonces, conocer a nuestro talento es súper relevante, y eso al final es mapear el talento, es saber quiénes tenemos adentro. Puede ser que haya alguien, por ejemplo, que tiene un desempeño más o menos en un puesto, y si hacemos ese mapeo de talento, a lo mejor podemos ver si es que lo movemos antes de desvincularlo, por ejemplo. Absolutamente, absolutamente. De hecho, cuando uno mide potencial, incluso puede ser que la persona tenga potencial y tenga mal desempeño. ¿Por qué? Claro. Porque pueden estar sucediendo cosas dentro de la organización que sean barreras que no le permiten desplegar ese potencial. Por ejemplo, yo puedo tener un potencial de liderazgo alto, pero si tengo un jefe que es súper controlador, que se mete en mi cancha todo el rato, que le da instrucciones a mi equipo y me salta, digamos, muchas veces, yo voy a ser percibido como un mal jefe o como un mal líder. Sí. Y voy a tener una evaluación de desempeño mala como líder, pero no significa que no tengo potencial. Entonces, cuando hacemos mediciones de potencial y las comparamos con mediciones de desempeño, que es un poco lo que hacemos, ¿no es cierto?, cuando armamos Ninebox y ese tipo de herramientas de medición, digamos, solemos tomar, y ahí es cuando aparece esta diferencia entre el potencial y el desempeño, ¿no es cierto? El hecho de que yo me desempeñe mal y tenga un alto potencial, si hago esta medición de forma científica o de forma objetiva, o sea, tengo un alto potencial, identifico que tengo un bajo desempeño y digo, aquí el problema no está en que la persona no tiene las habilidades, sino que tengo que eliminar, ¿qué barreras tengo que eliminar que no están dejando que esta persona despliegue ese potencial? La diferencia es que cuando una persona tiene bajo potencial y alto desempeño, lo que tengo que hacer es un trabajo de mantención, porque tiene una competencia que ha desarrollado, que le cuesta, que se esfuerza por compensar y necesita mantenerla, porque es frágil. Claro. Sí. Oye, ¿y qué información se recoge cuando hacemos estos mapeos? Perdona, ¿qué tipo de información como te refieres a lo que se mide? Claro, cuando hacemos un mapeo de potencial o de talento, ¿qué información recogemos con ese mapeo? Okay. En general, nos alimentamos de todos los tipos de evaluaciones que existan para esa persona. Si hay un 360, si hay una evaluación de desempeño, si hay alguna medición de personalidad o cognitiva. Todas las mediciones que hayan. Por ejemplo, a veces pueden haber, si estamos hablando de un líder, pueden haber mediciones de clima, de engagement o de compromiso, de cultura y que nos reflejen los datos de su área. Toda esa información es input. Usualmente, cuando solamente estamos evaluando potencial, usualmente tendemos a tener desempeño y ojalá alguna medición de potencial mirando personalidad. Y aquí ¿por qué nuestra posición es esa, ir a mirarla de forma inicial? Porque las características, es medio polémico esto, pero en nuestra opinión, y en la opinión de Hogan, que es una empresa con la que trabajamos nosotros, las personas no tienen competencia. Las personas tienen características. Y las características hacen que esas personas desplieguen ciertos comportamientos, que sea más probable que hagan ciertas cosas. Y dado que hacen esas cosas, es más probable que desplieguen de forma más espontánea ciertas competencias. Las personas que tienen más habilidades, que han desarrollado más características, tienden a ser más versátiles. Y hay gente en las evaluaciones de potencial, es como súper común que te digan, no, es que este es bueno para esto, pero no es bueno para esto. Bueno, hay gente que es como buena para todo, porque es bien versátil, ha desarrollado, a veces es intensa y tiene mucha energía, pero tienden a ser más versátiles. Y cuando son más versátiles, yo los tomo en un lugar, los pongo en otro lugar y no les cuesta nada adaptarse. Se enchufan rápidamente, son como plug and play, como dicen los norteamericanos. ¿Sí? Se arman. Las personas que tienen menos potencial para un cargo o un perfil determinado, no es que no puedan hacerlo, y esto va por la pregunta que hiciste tú antes, no es que no puedan hacerlo, es que les va a costar un poco más, pero no significa que no pueden ser un buen líder, no significa que no pueden desplegarse ese desempeño.
Y retomando también un punto que yo creo que dejé ahí inconcluso, es que a esto, cuando recogemos esta información, a esto me gusta a mí llamarle el potencial 1.0. ¿Por qué personalidad? Porque las herramientas cognitivas tienen más validez predictiva cuando los resultados son bajos, ¿ya? Si yo tengo una persona que tiene un resultado, un menor resultado, puntaje más bajo en una herramienta de habilidad mental general, es mayor la correlación entre tener un puntaje bajo y no desempeñarse bien en una posición compleja. Esa correlación, SR, es mucho más alta. El descarte es mucho más fácil ahí. Exacto. Es una herramienta que se usa, que es muy válida para sacar. Y cuando una persona tiene puntajes más altos, esos R, esas correlaciones ya no son tan fuertes. Y ahí es donde entra la personalidad. Porque una persona puede ser muy inteligente, pero no tener habilidades sociales. Puede ser muy inteligente, pero ser flojo, como decimos los chilenos, ¿cierto? No ponerle mucho empeño. Entonces, la personalidad es un predictor más fuerte de potencial que en los cognitivos. Usualmente lo usamos de forma complementaria, pero si podemos usar solo una, en mi caso, mi opción es usar usar personalidad. Y personalidad, ojalá en las 3 dimensiones: personalidad normal, personalidad bajo presión y motivadores, valores y preferencias. Claro. Y cuando cruzamos eso con, perdón, te interrumpí, cuando cruzamos eso con el desempeño, entonces cruzamos esas dos cosas y ponemos nuestra estrellita en el Ninebox o nuestro circulito en el Ninebox, ese es el potencial 2.0. Porque estamos cruzando lo que tiene el desde la persona con lo que realmente hace. Buenísimo, súper. Oye, María José, se nos está acabando el tiempo y tengo algunas preguntas, así que te voy a hacer como una metralleta de preguntas, ¿ya? Vamos a ir súper al grano para alcanzar a cubrir lo que queríamos cubrir. Estos mapeos de potencial son aplicables a cualquier tipo de compañía, si es una empresa grande, chica, con más o menos facturación, complejidad, etcétera, cualquiera puede aplicar un mapeo de potencial. Absolutamente, cualquier compañía. Mientras más chica, es más fácil y más rápido. No es difícil y no es lento si lo hacemos con las herramientas adecuadas. En términos de tamaño, la inversión de tiempo, no importa cuántas personas son, porque la inversión de tiempo participantes es baja. Si usamos tecnología disponible que existen hoy día. Claro. No tiene por qué ser un proceso tedioso, pero cualquier compañía, y ojalá las compañías pequeñas que tienen que retener más su talento, que la gente tiende a quedarse más, que no es tan fácil cambiar el talento. Una empresa grande a veces se nos produce un espacio y es fácil llenar o compensar con personas que ya están adentro. Cuando en una empresa chiquitita se nos va alguien, nos deja un espacio grande. Buenísimo, súper. ¿Y qué conocimientos hay que tener para hacer un mapeo de potencial? Mira, depende de las herramientas con las que trabajes, pero por lo bajo tenemos que saber entrevistar por competencias de forma estructurada o semi-estructurada, que es una herramienta básica que deberían tener todos los líderes y todas las personas que evalúan a otros dentro de una organización. Por lo base, eso, cuando no puedo usar una herramienta externa, sí necesito tener algún tipo de pauta de comportamiento observable. Y que no sea esto, como decíamos antes, que no sea de guata, ¿no es cierto? Claro. Que no sea intuitivo lo que yo estoy, sí, es súper bueno haciendo esto, check. No, lo importante es decir, yo veo que esta persona hace esto, no importa si me cae bien o mal, no importa si le tengo buena o no, yo veo que esta persona hace esto en escala del 1 al tanto. ¿Cuánto lo hace? 3, ok. Y que todas las personas que evalúan a esa persona, evalúan con la misma vara. Que miren los mismos comportamientos y pongan nota o calificación con la misma métrica. Que todos evalúen lo mismo. Y esa es la única forma que sea, en el fondo, objetiva la medición, no sea intuitiva. Ahora, si podemos usar otras herramientas, sugiero personalidad de todas maneras. Súper. Oye, ¿y cuánto podría costar para las personas que nos están escuchando y se están preguntando si es un camino viable para ellos? ¿Cuánto podría costar hacer un mapeo de talento y de potencial?
usando herramientas de personalidad. Bueno, hay distintos tipos de herramientas en el mercado y hay hartas, digamos. Yo te puedo contar un poquito más o menos cuánto, con las herramientas que trabajamos nosotros. Pero es algo que se puede hacer muy rápido. Podríamos solamente identificar el potencial que tienen para desplegar competencias las personas contra un perfil. No estoy hablando como de informes redactados ni nada, sino como el calce con perfil y digan, mira, esta persona tiene un calce con perfil tanto. Y para cada una de las competencias que para ti son importantes mapear, tanto. Te puede costar alrededor de $60. Y nosotros tenemos un cliente que ha mapeado ya a casi 1.000 personas dentro de su organización con esta herramienta. Y tiene a su gente, pero plenamente identificada. y hace una gran cantidad de movimientos internos. Son realmente un lujo de empresa. Buenísimo. Qué importante encuentro como para el bienestar también de las personas, ¿no? De lo importante que es para todos nosotros estar en un trabajo donde podamos desplegar nuestras habilidades, donde estemos como contentos y tranquilos también haciendo nuestro trabajo, ¿cierto? Sí, Andrea, porque además la gente tiende a enfocarse, o las empresas tienden a enfocarse en las personas de alto potencial, y las personas que tienen potencial medio a veces quedan como ahí en el limbo. Y no se desarrollan más, pudiendo hacerlo. Claro, y las personas que tienen potencial medio a lo mejor tienen un alto potencial para otra cosa. Y uno tiende a medir solo con una vara. Entonces, tener varias varas, tener distintas varas y decir, oye, mira, potencial para esto otro, potencial, este potencial gerencial o de liderazgo para crecer en la organización. Pero tener distintas mediciones de potencial me permite decir, oye, mira, la persona que tiene potencial medio, que yo la califiqué como potencial medio, chuta, tiene alto potencial para ser vendedor o para ser supervisor de tal cosa. Claro. Y el que tiene alto potencial de liderazgo, ese no tiene potencial para una posición operativa. Tiene bajo potencial. Tiene bajo potencial para eso. Claro. Sí. Yo el otro día, te voy a contar una infidencia. Yo me hice yo me auto evalué hace tiempo, pero había sacado unos informes X que tenían que ver con potencial de liderazgo, con otras cosas que era lo que me interesaba saber de mí. Y nunca me había sacado un informe que se llama el informe de seguridad. Y salí fatal. ¿Por qué? Porque como soy conversadora y como que mi foco está en la gente, tenía como una alerta, que era una competencia de seguridad es alerta, en el percentil 2. ¿Por qué? Porque me distraigo, converso con la gente. Claro. Yo sería el peor guardia de seguridad se nos de la vida. De la vida sería el peor guardia de seguridad. Se me pasaría toda la gente por detrás porque le metería conversa a las piedras. Claro. Sí, entiendo. Bueno, es importante ir autoconociéndose también, para eso sirven un montón estas herramientas. Así que, María José, muchas gracias por tu compañía, por contarnos todo esto. Creo que es súper enriquecedor para la gestión de personas también ir profesionalizando esto de los mapeos de nuestro talento y potencial de trabajadores y trabajadoras. Así que, mil gracias por acompañarnos. Alto impacto para todos ustedes. ¿Dónde los encuentran, María José? La página web www.altoimpacto.com. Perfecto. Ahí la pueden contactar por si quieren seguir profundizando sobre este tema. Te amo, María José. Un abrazo y gracias a todos los que nos escucharon como siempre. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias a ti. Chao. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a ser parte de nuestra red. Únete y accede de manera gratuita a nuestras noticias, eventos, beneficios y biblioteca. Regístrate en reddrrhh.com y síguenos en nuestras redes sociales. También puedes convertirte sin costo en partner y colaborar con nuestra red a través de descuentos, becas y contenido de valor. Y si quieres potenciar tu visibilidad con presencia constante en nuestra página y redes, convierte a tu organización en asociado de la red. Contáctanos a comunidad@reddrrhh.com. Tenemos un plan justo para ti.